pantalla una pintura dedicada a uno de los exgobernadores de la historia de Puerto Rico. Nos referimos al señor Carlos Romero Barceló, abogado y político, nacido un 4 de septiembre de 1932. Es graduado de la Universidad de Puerto Rico, donde comenzó sus estudios, y también llegó a estudiar en una entidad que se llama Phillips Exeter Academy, y en Yale, la Universidad de Yale, donde terminó estudiando abogado. Aquí lo tenemos con su esposa Kate y uno de sus hijos, con Kate Donnelly. Y tenemos por acá él comentando que derrota en uno de los eventos políticos bien importantes de la historia de Puerto Rico, que muchos puertorriqueños recuerdan. Y por aquí lo tenemos sonriente y el Capitolio detrás de él. ¿Okay? Es el quinto gobernador. Aquí también llegó a estudiar en la Academia de Perpetuo Socorro de Miramar. Otro récord que tenemos. Y aquí tenemos la respuesta a aquel día de a la que derrota, donde él dice que para Carlos Romero Barceló, una persona derrotada es aquella que ante la adversidad pierde el deseo de seguir luchando por aquello en lo que cree. Esa es la respuesta que él tiene para aquellos que le preguntaban que qué derrota era la que había obtenido, porque había perdido las elecciones en aquel momento de la historia. Vamos ahora a una biografía de este conocido puertorriqueño y el gobernador de Puerto Rico, que en paz descanse, que sabemos que murió hace un año atrás. Así que vamos a comentar la biografía de don Carlos Romero Barceló. Guapa Televisión en una de sus páginas, ¿verdad?, digitales, nos da la siguiente biografía del distinguido don Carlos Romero Barceló, el gobernador número 5 del Estado Libre Asociado del Atlántico. Como ustedes saben, Puerto Rico está en el Atlántico y hay otro Estado Libre Asociado por allá en el Pacífico que se llaman las Islas Marianas, que es exactamente igual al de nosotros, lo único que allá no hay partidos locales como aquí. ¿Ok? Vamos directamente a esa biografía de Guapa Televisión. Según Guapa Televisión, biografía de Carlos Romero Barceló, Noticentro TV, mayo 2, 2021, en abril 21, 2023. Carlos Antonio Romero Barceló, nacido el 4 de septiembre de 1932 en Santurce, fue el quinto gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, elegido democráticamente en 1975 a 1985. También fue el primer gobernador en ser luego comisionado residente en 1993 al 2001. Romero cursó estudios elementales en la Academia Perpetuo Socorro en Miramar y en el Colegio St. John's en el condado, mientras que realizó sus estudios intermedios en la Academia Phillips Exeter en New Hampshire, Estados Unidos, de donde se graduó en 1949. Obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale en 1953. En ese mismo año se casó con la norteamericana Joan Tess, con quien tuvo dos hijos varones, Carlos y Andrés. Regresó a Puerto Rico y comenzó estudios en leyes en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, donde obtuvo un título en 1956. Instaló su oficina en San Juan. En 1966 se divorció y contrajo matrimonio con la también norteamericana Kenneth Rose Donnelly. De esa unión nacieron sus otros dos hijos, Juan Carlos y Melinda. Romero comenzó su carrera política en 1965, militando en el desaparecido Partido Estadista Puertorriqueño. En ese entonces era el único partido que respaldaba la estadidad para Puerto Rico. En 1967 se unió a don Luis A. Ferré y otros estadistas
en la fundación del grupo Estadistas Unidos, que defendió la estadidad en el plebiscito. Como alcalde, 1969 a 1977, bajo el recién fundado Partido Nuevo Progresista PNP, ganó la alcaldía de San Juan en 1968 y fue reelecto en el 1972. Bajo su incumbencia se crearon el Coliseo Roberto Clemente, el proyecto de Ciudad Modelo y el Colegio Universitario de San Juan, primera institución de educación desarrollada por un gobierno municipal de Puerto Rico. Como gobernador de 1977 a 1985, tras la derrota electoral del PNP a la gobernación en el 1972, Romero estuvo a cargo de la reorganización del PNP, logrando la candidatura a la gobernación por las elecciones de 1976. El 2 de noviembre de ese año ganó la contienda, derrotando al entonces gobernador Rafael Hernández Colón. En 1980 fue reelecto gobernador por un margen de 3.037 votos sobre el exgobernador Rafael Hernández Colón. Para las elecciones de 1984 hubo una pugna entre Carlos Romero Barceló y Hernán Padilla, entonces alcalde de San Juan, que provocaron que este último fundara el Partido de Renovación Puertorriqueña. El PNP perdió las elecciones por esa división. Bajo su mandato como gobernador se construyó el Túnel Minillas, el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, o PRFAA por sus siglas en inglés. PRAFA. Derrota. ¿Qué derrota? La noche de las elecciones de 1984, cuando el reportero de Noticentro, Rafael Bracero, le preguntó a Romero Barceló cómo se sentía luego de la derrota, este dio una respuesta que todavía se recuerda. Romero Barceló le dijo: ¿qué derrota? ¿Derrota de qué? Una pérdida electoral. Esa reacción fue bien comentada y ha quedado marcada como un momento electoral histórico. El exgobernador explicó luego que, a pesar de que parecía que no estaba aceptando el resultado electoral, a lo que se refería era que no se sentía derrotado. Para él, una persona derrotada era aquella que perdía el deseo de seguir luchando. Como senador, en 1985 renunció a la presidencia del Partido Nuevo Progresista y en 1986 fue seleccionado para llevar una vacante en el Senado de Puerto Rico. En las elecciones de 1992, Romero ganó la candidatura a comisionado residente bajo el mandato del gobernador Pedro Rosselló, revalidando el cargo en las elecciones de 1996. En las elecciones del 2000 volvió a postularse al cargo de comisionado residente, pero fue derrotado por Aníbal Acevedo Vilá. En el 2003, cuando Pedro Rosselló anunció su candidatura para la gobernación, Romero nuevamente a comisionado residente, pero no fue derrotado en las primarias internas del PNP por Luis Fortuño. Luis Fortuño le ganó. Repasa algunos de los momentos de esa extensa carrera política de Romero Barceló, la situación de Hernán Padilla, la famosa oración "¿qué derrota?", Romero Writing y juramenta Carlos en la segunda vez. Así que esta es la biografía que nos presentó Guapa Televisión. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo.